La luna no está en silencio. Ya sé que lo parece. Ha parecido estar en silencio cada noche de toda tu vida. Pero el 6 de abril de 2026, 4 astronautas volaron detrás de ella y la vieron recibir 5 impactos en una hora. 5 explosiones en un mundo que tratamos como una postal. Los telescopios de la NASA capturan alrededor de 20 de estos eventos al año. La tripulación del Artemis II vio 5 en 60 minutos. Así que o la Luna tuvo un día muy malo, o llevamos 400 años observándola desde el lugar equivocado. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Un nuevo estudio estima que una base lunar del tamaño de la Estación Espacial Internacional sería impactada por hasta 23.000 micrometeoritos cada año. 23.000. Eso no es una amenaza. Eso es un sistema meteorológico. Una tormenta permanente, invisible e imparable que nunca hace pausa, o sé que nunca pasa. Y queremos construir ahí, no solo visitar. Construir puestos permanentes, personas viviendo y trabajando en esa superficie durante meses, luego años, luego de forma permanente. Así que la pregunta ya no es si la Luna es peligrosa. La tripulación del Artemis II respondió eso en 60 minutos. La pregunta es si realmente entendemos en qué nos estamos metiendo y si nuestros planes están mínimamente preparados para la realidad de lo que hay ahí fuera. Bienvenido. En este canal exploramos el universo, el espacio profundo y los grandes retos de la exploración humana más allá de la Tierra. Si te apasiona entender lo que realmente implica llevar a la humanidad al cosmos, suscríbete. Ahora comencemos. Parte 1. Los destellos en la oscuridad. El 6 de abril de 2026. Y 4 seres humanos volaron detrás de la Luna y la vieron recibir impactos. No una vez, no 2, al menos 5 veces en una sola hora. Destellos brillantes y nítidos golpeando la superficie lunar mientras la tripulación del Artemis II se desplazaba a través de la geometría de observación más extrema que ningún ser humano ha ocupado jamás. Meteoritos, algunos no más grandes que una nuez, chocando contra la roca a decenas de miles de kilómetros por hora. Cada uno detonando con la energía de varios kilotones de TNT. Y aquí está la parte que debería inquietarte. El programa de monitoreo terrestre de la NASA, el que lleva observando la Luna con telescopios desde 2006, promedia unos 20 impactos detectables al año, 20 en 12 meses. La tripulación del Artemis II vio 5 o 6 en 60 minutos. Así que, o la Luna se volvió de repente mucho más peligrosa ese domingo en particular de abril, o llevamos todo este tiempo mirándola desde el lugar equivocado. Esta no es una historia sobre una nueva amenaza, es una historia sobre un punto ciego, uno que ha estado situado entre nosotros y la Luna durante todo el tiempo que llevamos observándola. Y lo que el Artemis II hizo sin que nadie lo planificara fue abrir ese punto ciego de par en par. Déjame llevarte dentro de ese momento. La misión del Artemis II nunca fue diseñada para ser un observatorio de ciencia lunar. Era una prueba de sistema. El objetivo era demostrar que el hardware funcionaba antes de confiar en él con algo más grande. 4 astronautas, el comandante Reed Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch y Jeremy Hansen, o si subidos a bordo de la cápsula Orion encima del sistema de lanzamiento espacial, el cohete más poderoso que la NASA ha construido jamás. El perfil de misión era una trayectoria de retorno libre, un gran bucle de barrido alrededor de la Luna que llevaría a la tripulación más lejos de la Tierra que ningún ser humano ha viajado desde el Apolo 17 en 1972. Más de 50 años entre viajes, más de medio siglo desde que alguien había visto la Luna de tan cerca con sus propios ojos. Y los objetivos de este vuelo eran enteramente sobre el vehículo. Probar los sistemas de la nave bajo condiciones reales de espacio profundo. Validar el soporte vital a lo largo de toda la duración de la misión. Confirmar que la navegación y la comunicación se mantenían en el lado lejano donde la Luna bloquea toda señal desde la Tierra.
y demostrar que Orion podía mantener a 4 personas vivas y funcionales durante el periodo completo de 10 días. Nadie escribió contar impactos de meteoros en el plan de vuelo. Nadie programó una ventana de observación para eventos de bombardeo de superficie. Ese no era el propósito de este viaje, pero el espacio tiene una manera de entregarte datos que no pediste. Y a veces los datos que no pediste resultan ser lo más importante que traes a casa. A medida que Orion rodeaba el lado lejano de la Luna el 6 de abril, la nave entró en una geometría que ninguna tripulación humana había experimentado jamás. No durante el Apolo, no durante ninguna misión en la historia del vuelo espacial. La Luna se deslizó directamente entre Orion y el Sol. Y debido al preciso momento orbital, debido a dónde se encontraban dispuestos la Tierra, o si la Luna y el Sol, en ese día en particular ocurrió algo extraordinario. La Luna no solo bloqueó el Sol desde la perspectiva de la tripulación, creó un eclipse solar total observado no desde la superficie de la Tierra, como normalmente los vemos, sino desde detrás de la propia Luna. Piénsalo por un segundo. Cada eclipse solar total del que hayas visto imágenes, cada uno que ha salido en las noticias, fue observado por personas de pie en la Tierra mientras la sombra de la Luna pasaba sobre ellas. Esto fue lo contrario. La tripulación estaba sentada en la propia sombra de la Luna, mirando hacia el Sol, observando la corona solar irradiarse alrededor del disco lunar negro desde el otro lado, desde el espacio, desde detrás de lo que estaba haciendo el bloqueo. Y Reed Wiseman lo describiría más tarde con un lenguaje que no sonaba a piloto de pruebas. Y los pilotos de pruebas no suelen ser conocidos por su vocabulario poético. Llamó a la experiencia trascendente. Dijo que la corona se extendía hacia afuera durante lo que parecían 10 diámetros solares. Un halo de plasma supercalentado que se estiraba mucho más allá del borde de la silueta lunar. Visible de una manera que ningún eclipse desde la Tierra puede replicar porque no había atmósfera entre la tripulación y la luz. Sin moléculas de aire dispersando fotones, sin humedad difuminando los bordes, sin el tenue velo del cielo entre el observador y el fenómeno. Solo vacío y luz, y el círculo negro de un mundo que ha estado orbitándonos desde antes de que nada en la Tierra estuviera vivo para mirarlo. Y mientras esa corona ardía en silencio alrededor del borde de la Luna, algo más atrajo su atención en la oscura superficie que tenían debajo. Destellos. Cortos y nítidos estallidos de luz contra la superficie sin iluminar. No reflejos del hardware de la nave, no artefactos de los instrumentos ni fallos de los sensores. Impactos. Impactos físicos, reales y violentos. Wiseman reportó al menos 5 eventos distintos durante una ventana de observación de aproximadamente 1 hora. 5 explosiones en un mundo que consideramos muerto. 5 estallidos de luz en una superficie que tratamos como una pieza de museo. Algo congelado, algo preservado, algo que dejó de cambiar hace mucho tiempo. Ahora bien, aquí es donde tu cerebro va a querer hacer algo muy natural y muy equivocado. Va a querer tratar esto como un descubrimiento. Como si la tripulación se hubiera topado con algo nuevo que estaba ocurriendo en la Luna. Como si el 6 de abril fuera especial, como si la Luna se hubiera despertado, como si algún evento inusual la hubiera vuelto de repente más activa de lo normal. No descubrieron eso. Lo que encontraron fue algo antiguo que ocurre en la Luna, algo ancestral, algo constante que hemos sido sistemáticamente incapaces de ver desde donde nos encontramos. Y necesito que entiendas por qué esa distinción importa más que los propios destellos. Porque si esto fuera un fenómeno nuevo, sería una curiosidad, un dato interesante que archivar. Pero si es un fenómeno antiguo que hemos estado perdiendo, entonces todo lo que creíamos saber sobre la tasa y frecuencia de impactos lunares necesita ser reconsiderado. Y también lo necesita cada cálculo de ingeniería construido sobre esos números. Piensa en la geometría por un momento. Orion estaba a unos 6.000 a 11.000 kilómetros sobre la superficie lunar durante este pasaje. Eso es cerca.
drásticamente, casi absurdamente cerca en comparación con donde normalmente observamos la Luna, que está a unos 385.000 kilómetros de distancia, mirando a través de 100 kilómetros de atmósfera turbulenta que dispersa la luz y degrada la señal. La tripulación no tenía atmósfera entre sus ojos y la superficie, sin contaminación lumínica de ciudades cercanas, sin turbulencias distorsionando la imagen, sin celdas de convección en aire cálido curvando el camino de la luz hacia el detector. Y el Sol había desaparecido, bloqueado completamente por la propia Luna, y lo que significaba que la superficie del lado cercano estaba tan oscura como puede estar, iluminada únicamente por el suave resplandor reflejado de la luz de la Tierra. La luz solar rebotando en nuestro planeta, cruzando 385.000 kilómetros de vacío y cayendo suavemente sobre el terreno lunar como un tenue baño azul grisáceo. Suficiente luz para revelar características de la superficie, no suficiente para ahogar un destello. Christina Koch capturó fotografías del borde lunar, con cráteres y crestas tenuemente visibles contra la corona solar ardiendo detrás. Jeremy Hansen describió los filamentos coronales extendiéndose hacia afuera en formaciones que nunca había visto en ninguna simulación o imagen de entrenamiento. Formaciones que solo se vuelven visibles cuando eliminas cada capa de interferencia entre el observador y el Sol. La tripulación no solo estaba viendo la Luna de manera diferente, estaba viendo la luz de manera diferente. Ocupaban un punto de vista que despojaba cada filtro a través del cual los seres humanos normalmente miran. Y lo que quedaba era realidad cruda, sin procesar. Este no fue un experimento diseñado. Nadie en la NASA se sentó y dijo: coloquemos a una tripulación en la posición perfecta para detectar tenues destellos de impacto en la superficie lunar. Fue un accidente de observación, una coincidencia de mecánica orbital y sincronización de misión. Pero creó el laboratorio de detección de impactos natural más perfecto que jamás ha existido. Contraste máximo entre el destello y el fondo. Interferencia mínima de la atmósfera o luz dispersa. Cero distorsión atmosférica en la ruta óptica. Y una superficie oscura iluminada solo por la tenue luz de la Tierra. Monitorizada desde cerca por 4 pares de ojos humanos y múltiples sistemas de cámaras sin nada entre ellos y la Luna excepto el vacío. Y en esa ventana, en esa breve e irrepetible hora de condiciones perfectas, la Luna reveló lo que siempre hace. Es golpeada constantemente, incesantemente, sin pausa y sin misericordia. La tripulación simplemente se encontró en el único lugar donde realmente podías verlo suceder. Y ese es el hilo que necesitas mantener para todo lo que sigue. La Luna no cambió. Nuestra visión de ella sí. Aquí está lo que hace tan perturbadora la cifra inicial y por qué sigo volviendo a ella. De 5 a 6 destellos de impacto en aproximadamente 1 hora. Por sí solo, ese número podría no significar mucho. Podría ser una rareza estadística. Y podría ser una ventana afortunada. Pero colócalo frente al único conjunto de datos a largo plazo que tenemos. El único intento sostenido de contar estos eventos desde la Tierra, y empieza a sentirse menos como una rareza y más como una grieta en los cimientos de lo que creíamos entender. El programa de observatorio lunar y de meteoros automatizado de la NASA, conocido como ALMO, ha estado registrando destellos de impacto lunar confirmados desde 2006. Esos son casi 2 décadas de observación paciente y sistemática. A lo largo de ese tiempo, el programa detecta del orden de 20 impactos por año. Algunos años un poco más, otros años un poco menos, pero el promedio a largo plazo se sitúa cómodamente en ese rango, 20 por año. Eso es aproximadamente un destello confirmado cada 18 días. Y un evento de impacto visible cada 2 semanas y media en un mundo que presenta todo su lado cercano a nuestros telescopios cada noche. La tripulación del Artemis II vio 5 o 6 en 60 minutos. Ahora, antes de que esa comparación se dispare, antes de que las matemáticas empiecen a espiralizarse, hay advertencias importantes, y importan.
El programa ALMO observa desde la Tierra a través de la atmósfera con telescopios de apertura de 35 centímetros, instrumentos sólidos, pero no ópticas de grado espacial operando en el vacío. El programa solo puede observar la Luna durante fases lunares específicas, aproximadamente 10 noches al mes, cuando las regiones oscuras del lado cercano son visibles bajo las condiciones de iluminación correctas. Necesitas que la parte oscura de la Luna esté mirando hacia la Tierra y que sea de noche en el sitio del telescopio, que el cielo esté despejado y que la Luna esté a una elevación razonable sobre el horizonte. Apila todas esas restricciones juntas y el tiempo de observación realmente utilizable se reduce drásticamente. Además de eso, el programa está limitado a detectar el extremo más brillante del espectro de destellos. Los eventos tenues, los producidos por impactores más pequeños que aún golpean con una enorme energía, pero no producen suficiente luz para ser captados desde casi 400.000 kilómetros a través de una atmósfera, quedan engullidos por el ruido. Desaparecen en el fondo. Estuvieron ahí, ocurrieron y nadie los registró. Así que comparar los dos números directamente, 20 por año desde la Tierra versus 5 por hora desde la órbita, no es una comparación justa. Y se están midiendo cosas diferentes bajo condiciones profundamente distintas. Pero ese es exactamente el punto. Ese es el punto completo de toda esta historia. El desajuste no significa que la Luna se volvió más activa el 6 de abril. No significa que hubo un repentino aumento en la actividad de meteoritos que casualmente coincidió con la misión. Significa que nuestra forma habitual de observar, la que hemos estado usando durante 20 años, ha estado filtrando la mayor parte de lo que está ocurriendo. Y el Artemis II, sin pretenderlo, sin que nadie diseñara la misión para este propósito, colocó a una tripulación en la única ventana de observación donde esos filtros desaparecieron por completo. Lo que vieron no fue una anomalía. Fue una muestra de la tasa real capturada bajo condiciones que nunca habían existido antes en la historia de la observación humana. La pregunta no es por qué vieron tantos. La pregunta, la que debería mantenerte atento, es por qué hemos estado viendo tan pocos. Algunos de esos destellos parecían agrupados cerca de la región ecuatorial. Al menos uno fue reportado cerca de la zona del Polo Sur, lo que va a importar enormemente más adelante en esta historia cuando hablemos de dónde la humanidad planea construir su primer puesto lunar permanente. Incluso hubo una sugerencia entre los analistas que revisaban los datos de que el agrupamiento podría indicar una corriente de meteoritos, una cinta coordinada de escombros cometarios que la Luna atravesó durante esa ventana específica, produciendo una breve ráfaga de actividad elevada. Eso es plausible. Las corrientes de meteoritos esporádicos están bien documentadas y se sabe que producen picos temporales de flujo cuando la Luna o la Tierra las atraviesa. Pero incluso si una corriente explica por qué los impactos estaban agrupados en el espacio y el tiempo, no explica la tasa de detección. Porque la física de esos impactos, el brillo, la energía, la firma óptica, todo eso nos dice que estos no fueron eventos extraordinarios. Fueron eventos ordinarios, típicos del entorno de meteoritos de fondo, vistos bajo condiciones extraordinarias que permitieron a la tripulación detectar lo que los sistemas terrestres nunca pudieron. La reacción emocional de la tripulación refuerza esta interpretación. Wiseman no sonó alarmado. No llamó a Houston con urgencia en su voz. Sonó asombrado. La palabra eufórico apareció en los comentarios posteriores a la misión. Irreal surgió más de una vez. Estas no eran personas presenciando una crisis. Eran personas presenciando algo hermoso y violento que nunca les habían dicho que esperaran. Y esa reacción, esa sorpresa genuina, es en sí misma un dato a tener en cuenta. Te dice que incluso las personas entrenadas para volar esta misión, las personas que pasaron años en simuladores y salas de información preparándose para cada contingencia, no estaban preparadas para esperar impactos visibles a esta tasa. El supuesto institucional al entrar en la misión era el mismo que el del público. La Luna está en calma. La Luna es tranquila. La Luna simplemente está ahí esperando que la visitemos. No es así. Nunca lo ha sido.
Y mientras 5 destellos iluminaban el lado oscuro de la luna frente a 4 astronautas asombrados, la mayor parte del mundo estaba mirando algo completamente diferente. La transmisión en directo de la NASA durante el pasaje del lado lejano se centró comprensiblemente en el espectáculo visual. Y vaya espectáculo que era. El primer eclipse solar total jamás observado desde detrás de la luna. La corona ardiendo hacia afuera en estructuras y rayos que ningún eclipse terrestre podría revelar con ese nivel de claridad. La luz de la Tierra pintando el terreno del lado cercano en tonos azul grisáceos pálidos que hacían que la luna pareciera brillar desde dentro. La cámara de Christina Koch capturando el borde lunar silueteado contra la atmósfera exterior del Sol en imágenes que terminarán en los libros de texto del próximo siglo. Jeremy Hansen describiendo las prominencias coronales y las estructuras de rayos en tiempo real con la controlada emoción de un piloto que ha entrenado durante años para mantenerse medido exactamente en este tipo de momento. La cobertura fue hermosa, fue genuinamente histórica y casi sepultó completamente la observación científica más importante de todo el sobrevuelo. Los destellos de impacto fueron mencionados en la transmisión. Sí, el informe de Weissman fue reconocido por el equipo de comentarios, pero en el contexto de todo lo demás que ocurría en pantalla, los destellos fueron tratados como un comentario al margen, una observación adicional interesante, una nota a pie de página divertida, algo que vale la pena mencionar mientras la historia real, las imágenes del eclipse, la ciencia coronal, así el puro drama visual sin precedentes de observar la luz de la Tierra iluminar la Luna desde la órbita lunar comandaba la atención de la audiencia y dominaba el ciclo mediático. Y quiero dejar claro que eso no es una crítica a la NASA ni a los periodistas que cubrían el evento. Cubrieron lo que era visualmente abrumador y el eclipse era visualmente abrumador. Pero es una ilustración perfecta, casi poética, del problema central que recorre toda esta historia. Nos atrae lo bello, nos atrae lo fotogénico, nos atrae lo que produce la mejor miniatura, el mejor titular, el mejor clip de 15 segundos. Y a veces lo que realmente importa, lo que tiene las implicaciones más profundas para el vuelo espacial humano y el asentamiento lunar y nuestra comprensión del entorno al que estamos a punto de trasladarnos, eso está ocurriendo en los márgenes del encuadre mientras todos miran el sujeto principal. Los destellos estaban ahí. Los datos eran reales. De 5 a 6 impactos confirmados presenciados por ojos humanos por primera vez en la historia desde la órbita lunar. Pero la información quedó sepultada dentro de un momento estético tan visualmente abrumador que la señal científica casi se perdió en el ruido de su propia belleza. Datos importantes escondidos a plena vista, ignorados no porque estuvieran clasificados u oscuros, sino porque algo más bonito estaba ocurriendo al mismo tiempo. Parte 2. La Luna como campo de tiro. La razón por la que esos destellos de impacto sorprendieron a la tripulación del Artemis II y la razón por la que deberían sorprenderte a ti es que hemos pasado toda nuestra vida mirando la Luna y viendo algo que no está ahí. Quietud. La Luna parece congelada. Parece una fotografía de sí misma colgando en el cielo, sin cambios de noche en noche, de siglo en siglo. Cada cultura que ha mirado hacia arriba ha visto lo mismo. Una compañera tranquila, un disco plateado, un mundo donde nada ocurre. Pusimos nombres de mares a sus características. Mare Tranquilitatis, Mare Serenitatis, el mar de la tranquilidad, el mar de la serenidad. Miramos un yermo sin aire, castigado por impactos, y lo llamamos sereno. Eso te dice todo sobre el poder de la distancia para engañar. Esa impresión es una mentira contada por la distancia y la atmósfera. Y para entender por qué, necesitas entender qué hay realmente entre tú y la Luna. Cada vez que la miras hacia arriba, no estás mirando la Luna. Estás mirando la Luna a través de un filtro grueso, turbulento y dispersor de luz. 100 kilómetros de profundidad, compuesto de nitrógeno y oxígeno, y vapor de agua y polvo y los fotones acumulados de cada ciudad y farola en el lado nocturno del planeta.
Ese filtro hace algo a la señal, la desenfoca, la atenúa, elimina el extremo tenue de todo lo que intentas ver. Y lo que queda, el nítido disco plateado suspendido sobre el horizonte, es una versión procesada de la realidad, limpiada y suavizada por 100 kilómetros de óptica imperfecta entre tu ojo y la superficie. Nunca has visto la luna. Has visto lo que la atmósfera te permite ver de la luna. Y esas no son la misma cosa. La luna no tiene envoltura atmosférica, ninguna. Ni un rastro de gas significativo entre su superficie y el vacío del espacio. La atmósfera lunar, y si es que puedes llamarla así, es tan delgada que técnicamente se clasifica como exosfera. Una región donde las moléculas de gas son tan escasas que casi nunca colisionan entre sí. La masa total de la exosfera lunar se estima en unas 10 toneladas métricas. La atmósfera de la Tierra pesa 5 cuatrillones de toneladas métricas. La envoltura gaseosa de la Luna es, a todos los efectos prácticos, nada. Un fantasma de atmósfera, un error de redondeo. Cuando algo se acerca a la Luna desde el espacio, no hay capa atmosférica que lo frene, lo caliente o lo rompa en pedazos antes de que llegue. No hay primera línea de defensa. No hay ninguna línea de defensa. Solo hay superficie. En la Tierra, cuando un meteorito del tamaño de un grano de arena llega a toda velocidad a 40 o 50 kilómetros por segundo, o choca con nuestra atmósfera a unos 100 kilómetros de altura y comienza a comprimir el aire frente a él tan violentamente que tanto el aire como la partícula se calientan hasta miles de grados. Eso es lo que es una estrella fugaz. No es la roca ardiendo en el sentido intuitivo, no como un tronco en una hoguera. Es la atmósfera siendo sobrecalentada por compresión. La partícula embiste contra un aire cada vez más denso, a una velocidad tan alejada de cualquier cosa que nuestra experiencia diaria nos prepare, que la física se vuelve casi alienígena. El aire delante del meteorito no puede apartarse lo suficientemente rápido. Se acumula, se comprime y el gas comprimido se calienta. El borde delantero del camino de la partícula se convierte en una columna de plasma y una estría de gas ionizado supercalentado que brilla brillantemente a lo largo del espectro, produciendo las estelas de color blanco incandescente que vemos en las noches claras desde nuestros patios. Y en la gran mayoría de los casos, la partícula nunca llega al suelo. Se desintegra, se vaporiza, se convierte en una breve estela de luz y una nube de gas metálico a 100 kilómetros sobre tu cabeza, consumida por completo por el acto de entrar. La atmósfera de la Tierra es un escudo, no uno perfecto, pero extraordinariamente efectivo. Filtra casi todo por debajo de cierto umbral de tamaño y ralentiza gran parte de lo que queda. Vivimos cada día de nuestras vidas bajo un sistema de defensa planetaria en el que nunca pensamos, nunca apreciamos y que nunca hemos tenido que mantener. La Luna no tiene nada de eso. Sin filtro, sin freno, sin zona de amortiguación, sin primer contacto, sin calentamiento por compresión, sin columna de plasma, sin desaceleración atmosférica. Una partícula que se convertiría en una inofensiva estrella fugaz en la Tierra. Una bonita estela de luz que interrumpe una conversación y hace que alguien diga «pide un deseo». Golpea la superficie lunar a velocidad cósmica completa, sin modificar, sin atenuar. Exactamente tan rápido como estaba cuando derivaba por el espacio interplanetario antes de que la gravedad de la Luna comenzara a atraerla. Estamos hablando de 11 a 70 kilómetros por segundo, dependiendo del origen de la partícula y el ángulo de aproximación. Para poner eso en términos que tu cerebro pueda procesar, 70 kilómetros por segundo son más de 250.000 kilómetros por hora. A esa velocidad podrías cruzar España de un extremo al otro en menos de 7 segundos. Sí, podrías rodear la Tierra en menos de 10 minutos. Y cuando algo moviéndose tan rápido golpea la roca sólida, no rebota, no salta, no se desacelera graciosamente durante ninguna distancia significativa. Se detiene en microsegundos, una distancia medida en milímetros.
y toda esa energía cinética, hasta el último joule, se convierte instantáneamente en calor, presión y luz. Esto es lo que es realmente un destello de impacto. No un contacto suave, no una colisión en ningún sentido que la palabra suele llevar. El meteorito golpea la superficie y el punto de contacto se convierte en plasma. La roca se vaporiza, no se derrite, no se agrieta, se vaporiza, pasando directamente de sólido a gas supercalentado en un tiempo tan corto que la palabra instante no lo captura. El impactador se vaporiza. El regolito circundante en el punto de contacto se vaporiza. Una onda de choque se irradia hacia afuera en el regolito a velocidades más rápidas de lo que el sonido viaja por la roca, que es en sí misma varios kilómetros por segundo. Y esa onda de choque excava un cráter, no en segundos, sino en milisegundos. El material excavado es expulsado hacia afuera en un cono de escombros que en la Luna vuela balísticamente en todas las direcciones sin resistencia del aire para frenarlo, sin arrastre para limitar su alcance, sin atmósfera para quemarlos eyecta antes de que aterricen. Esos fragmentos eyectados viajan durante kilómetros, a veces cientos de kilómetros, dependiendo del tamaño del impactador. Y en el centro del evento, durante una fracción de segundo, hay un destello y un estallido de luz producido por la emisión térmica de roca y metal vaporizados. Material calentado a decenas de miles de grados, lo suficientemente caliente para brillar brillantemente en el espectro visible, lo suficientemente breve para desvanecerse antes de que tu cerebro terminara de procesarlo si parpadeases en el momento equivocado. Eso es lo que Weissman vio. Eso es lo que iluminó la oscura superficie debajo de Orion. No destellos de boca de fuego, no descarga eléctrica, no artefactos de instrumentos. Rocas llegando desde el espacio interplanetario, convirtiendo su energía cinética en luz en una fracción de segundo, y luego guardando silencio de nuevo. En 2013, observadores terrestres registraron un destello de impacto lunar que fue visible a simple vista durante casi un segundo completo. Ese único evento hizo las noticias internacionales. Las imágenes de seguimiento del Lunar Reconnaissance Orbiter confirmaron un cráter fresco en el sitio, de unos 18 metros de diámetro, perforado en la superficie en un instante que la mayor parte de la humanidad durmió. La energía estimada de ese impacto era equivalente a unas 5 toneladas de TNT, una roca del tamaño de una nuez, o quizás algo más grande, moviéndose a velocidad interplanetaria, produciendo una explosión que arrastrara una manzana y rompiera ventanas a medio kilómetro en todas las direcciones si hubiera golpeado el centro de cualquier ciudad de la Tierra. Y críticamente, ese no fue un evento inusual. No fue una ocurrencia rara que justificara la cobertura mediática que recibió, y simplemente fue uno de los suficientemente brillante para captarlo desde casi 400.000 kilómetros a través de una atmósfera que activamente estaba borroneando y atenuando la señal. Era la voz más alta en una multitud que había estado hablando todo el tiempo. Eso es lo que la tripulación del Artemis II estaba viendo desde la órbita. No algo nuevo, no algo que la Luna repentinamente empezó a hacer, no una anomalía desencadenada por un cometa que pasaba o un pico temporal en el entorno local de meteoritos. El mismo proceso que ha estado ocurriendo cada hora de cada día durante más de 4.000 millones de años desde que la Luna se formó a partir de los escombros de una colisión entre la prototierra y un cuerpo del tamaño de Marte. Desde que se enfrió de un océano de magma global hasta el mundo sólido y sin aire que es hoy. Desde que la vida apareció por primera vez en la Tierra y la miró hacia arriba sin el menor entendimiento de lo que estaba ocurriendo en su superficie. La única diferencia es que durante una breve ventana, un domingo de abril, 4 seres humanos estaban en posición de verlo ocurrir realmente sin que la atmósfera se llevara los tenues, sin que la distancia redujera todo al umbral de detectabilidad, sin que el sol lavara la superficie en resplandor reflejado. Vieron la Luna tal como es la Luna, y la Luna no está en silencio. Es un campo de tiro, siempre lo ha sido.
Solo nos manteníamos demasiado lejos y demasiado bien amortiguados para notarlo. Parte 3. Los números que rompen la intuición. Déjame darte 2 números y luego déjame explicar por qué ponerlos uno junto al otro es a la vez engañoso y esencial. Número 1. El monitoreo terrestre de la NASA promedia aproximadamente 20 destellos de impacto lunar confirmados por año. Número 2. La tripulación del Artemis II observó 5 a 6 destellos de impacto en aproximadamente 1 hora. Si haces las matemáticas ingenuas, si simplemente escalas esa tasa horaria hasta un año completo, obtienes algo así como 43.000 a 52.000 destellos por año. Eso es más de 2.000 veces la tasa de detección terrestre. Y ese número es incorrecto. Es casi con certeza una sobreestimación, posiblemente una dramática. Pero la razón por la que es incorrecto es más importante que el número mismo, porque entender por qué es incorrecto te enseña más sobre la Luna que cualquier número correcto podría. La observación de 1 hora de la tripulación no fue una muestra aleatoria de condiciones promedio. Te fue una muestra dirigida de condiciones ideales. Contraste máximo entre el destello y el fondo. Sin atmósfera entre el observador y la superficie. Cercanía a unos pocos miles de kilómetros en lugar de a 400.000. Oscuridad completa de la superficie producida por una geometría de eclipse solar total que ningún observador humano había ocupado jamás. Si te sentaras con un papel en blanco e intentaras diseñar el escenario de observación perfecto para detectar los destellos de impacto más tenues posibles en la superficie lunar, diseñarías casi exactamente lo que el Artemis II experimentó por accidente. Pero aquí está el asunto. Incluso si descuentas la tasa de observación del Artemis fuertemente, incluso si asumes que la mitad de lo que vieron fue potenciado por esas condiciones excepcionales, digo que el momento coincidió con una corriente de meteoritos menor que elevó temporalmente el flujo por encima de su promedio a largo plazo. Todavía terminas con una tasa de detección que es órdenes de magnitud por encima de los 20 por año. No el doble, no 10 veces más, órdenes de magnitud. Y eso no es una sorpresa para los científicos planetarios que estudian este entorno. Los modelos han estado diciendo esto durante décadas. Las predicciones teóricas construidas sobre datos de detectores de partículas orbitales y distribuciones de tamaño de densidad de cráteres han apuntado durante mucho tiempo hacia una tasa de impacto real mucho más alta de lo que cualquier programa de detección terrestre podría confirmar. Solo no habíamos tenido la confirmación visual de observadores humanos, la visceral, innegable, confirmación de «lo vi ocurrir con mis propios ojos», que hace que se sienta real de la manera en que los números en una página nunca logran del todo. El entorno de meteoritos alrededor de la Luna no es un misterio. Ha sido estudiado exhaustivamente a través de múltiples líneas independientes de evidencia. Los detectores de partículas orbitales a bordo de naves espaciales como el Explorador de Atmósfera y Polvo Lunar han muestreado directamente la población de partículas en el espacio cislunar y medido su masa, velocidad y flujo. El conteo de cráteres en muestras lunares de vueltas, rocas traídas por los astronautas del Apolo que han estado en estantes de laboratorio durante más de 50 años, revela la historia acumulada de bombardeo de micrometeoritos, escrita en las superficies de esas rocas a nivel microscópico. El análisis de exposición de superficie usa la distribución de isótopos cosmogénicos para reconstruir durante cuánto tiempo las superficies han estado expuestas y a qué tasa se ha depositado material en ellas. El modelado teórico del complejo de polvo interplanetario, la vasta nube de escombros que llena el sistema solar interior producida por los cometas que desprenden material cuando se acercan al Sol y los asteroides que chocan entre sí en el cinturón, proporciona un marco que une todos estos hilos observacionales. La imagen consensuada que emerge de todo este trabajo es bien establecida, y una vez que te sientas con ella por un momento, genuinamente difícil de absorber del todo. Aproximadamente 1,4 toneladas métricas de material meteorítico golpean la superficie lunar cada día. Eso no es un error tipográfico. No hay un decimal mal colocado.
1,4 toneladas métricas cada 24 horas, 365 días al año, a través de cada estación y cada ciclo de fase, independientemente de si alguien está observando. A lo largo de un año, eso suma más de 500 toneladas métricas de material extraterrestre lloviendo sobre un mundo sin ningún mecanismo de defensa. Sin atmósfera para quemarlo, sin campo magnético para desviar el componente cargado, sin clima para erosionar los cráteres que deja. Cada gramo llega, deposita su energía y se convierte en parte de la Luna para siempre. 500 toneladas al año, acumuladas durante 4.000 millones de años. Eso es el archivo que estás mirando cuando miras la superficie lunar. Un registro continuo de todo lo que el sistema solar le ha lanzado. Escrito en roca, preservado perfectamente en un entorno donde nada borra nada. Ahora, la abrumadora mayoría de ese diario de 1,4 toneladas viene en forma de partículas que nunca verías, incluso si estuvieras de pie en la superficie mirando. Granos de polvo, fragmentos microscópicos, partículas más pequeñas que un grano de arena, a menudo más pequeñas que un cabello humano, moviéndose a las mismas velocidades de hipervelocidad que los impactores más grandes, pero llevando tan poca energía total que sus impactos individuales no producen ningún destello visible, ninguna señal sísmica detectable, ningún cráter que puedas fotografiar desde la órbita. Son demasiado pequeños para producir una firma óptica visible para ninguna cámara que hayamos construido. Pero no son demasiado pequeños para importar. Erosionan superficies, pican el vidrio, implantan átomos en las capas atómicas superiores de cualquier material que golpeen. Expulsan material de superficies expuestas, gradualmente desgastando rocas y recubrimientos y elementos estructurales a una tasa que se vuelve significativa en las escalas de tiempo de una misión de larga duración. Son individualmente invisibles y colectivamente implacables. La distribución de tamaño de los impactores sigue lo que los matemáticos llaman una ley de potencia pronunciada. La relación entre tamaño y frecuencia no es lineal. No es ni siquiera suavemente curva. Es pronunciada, dramáticamente pronunciada. Lo que significa que por cada objeto lo suficientemente grande para producir un destello visible desde la Tierra, hay miles de objetos en la siguiente clase de tamaño más pequeño, y millones en la clase de tamaño por debajo de esa, y miles de millones por debajo de esa. Y la población explota exponencialmente a medida que te mueves hacia abajo en la escala de tamaño. Los destellos visibles, los eventos que la tripulación del Artemis II presenció y que los telescopios del ALMO ocasionalmente capturan desde la Tierra, representan la cola de alta energía de esta distribución. Los grandes raros, los impactores que liberan suficiente energía en un estallido suficientemente brillante para producir una firma óptica que pueda sobrevivir el viaje hasta un detector. Son reales, son dramáticos, pero no son la historia. La historia es la población invisible debajo de ellos, la parte de la distribución que no produce destellos visibles, pero que está golpeando la superficie a una tasa que empequeñece cualquier cosa que los telescopios registran. Y aquí es donde la tasa de detección terrestre de 20 por año se vuelve tan profundamente engañosa si la tomas al pie de la letra. 20 por año no significa que la Luna experimenta 20 impactos por año. Ni siquiera significa eso aproximadamente. Significa que de la continua e implacable lluvia de material golpeando la superficie cada segundo de cada hora de cada día, solo podemos detectar los eventos más brillantes, y solo durante las estrechas ventanas cuando nuestros instrumentos casualmente están observando bajo condiciones atmosféricas aceptables. El número real de impactos que producen destellos visibles, si pudieras observar toda la superficie lunar continuamente desde la distancia orbital sin interferencia atmosférica entre tú y la superficie, se estima en el rango de varios miles por año para eventos que excedan el umbral de detección terrestre. Varios miles, no 20. Y por debajo de ese umbral donde el sistema terrestre simplemente no puede llegar, los números escalan exponencialmente, consistentes con la pronunciada ley de potencia que gobierna la distribución de tamaños.
Lo que la tripulación del Artemis II hizo por accidente sin pretenderlo fue bajar el umbral de detección dramáticamente por estar más cerca de la superficie, por no tener atmósfera absorbiendo y dispersando la señal, por observar durante la oscuridad perfecta creada por la geometría del eclipse. Podían ver destellos que ningún sistema terrestre registrará jamás. Destellos de impactos demasiado pequeños y demasiado tenues para registrarse en ningún detector terrestre, sin importar cuán grande o cuán sensible. Estaban alcanzando hacia abajo en la distribución de tamaños hasta una profundidad a la que ninguna observación humana había accedido antes. Y la tasa que observaron, 5 a 6 eventos por hora, es completamente consistente con la tasa predicha por los modelos de flujo para un umbral de detección más bajo, aplicado a un hemisferio lunar totalmente oscuro observado desde cerca. No es una anomalía. No es evidencia de que algo inusual ocurrió el 6 de abril. Es el modelo confirmado visualmente por primera vez en la historia. Parte 4. Construir un hogar en una diana. Así que ahora sabes que la Luna recibe impactos constantemente. Sabes que la tasa es mucho más alta de lo que nuestros números terrestres sugerían. Sabes que la tripulación del Artemis II lo vio ocurrir en tiempo real desde un punto de vista que eliminó cada filtro observacional del que normalmente dependemos. La pregunta que sigue es la obvia. ¿Aún queremos construir ahí? ¿Aún queremos enviar personas a vivir en esa superficie durante meses, luego años, luego de forma permanente? ¿Qué significa el bombardeo constante para un hábitat? Los hábitats de superficie del Artemis propuestos no son como la Estación Espacial Internacional, y esa distinción importa enormemente. La ISS orbita en órbita terrestre baja, a unos 400 kilómetros de altura, protegida en grado significativo por el campo magnético de la Tierra. Pues la estación también se beneficia de algo que es fácil pasar por alto: la proximidad. Si un sistema crítico falla en la ISS, la tripulación puede estar en una Soyuz o Dragon y camino a casa en horas. Hay planes de contingencia para los planes de contingencia. Toda la arquitectura del vuelo espacial humano en órbita terrestre baja está construida sobre el supuesto de que la Tierra está cerca, que el rescate es posible, que el margen de error, aunque estrecho, existe. Un hábitat de superficie lunar no tiene ninguna de esas ventajas. Sin campo magnético, sin atmósfera, sin viaje rápido a casa. La Luna está en el mismo entorno interplanetario de meteoritos que cualquier otro cuerpo sin aire en el sistema solar interior, completamente sin protección de ninguna magnetosfera planetaria. Si un micrometeoro perfora la pared de un recipiente a presión en la Luna, la tripulación está lidiando con un evento de despresurización en un mundo donde la ayuda más cercana está a 400.000 kilómetros y a 3 días de tiempo de viaje bajo las mejores circunstancias posibles. No hay extracción de emergencia. No hay lanzadera de rescate en espera. El hábitat protege a las personas dentro de él o esas personas mueren. Esa es la realidad operativa con la que cada decisión de ingeniería sobre la habitación lunar tiene que lidiar. El problema de la exposición de larga duración es lo que hace que esto sea fundamentalmente diferente del Apolo. Es tentador razonar desde el Apolo, porque el Apolo es el único precedente que tenemos para humanos en la superficie lunar y el Apolo fue bien. Pero las estadías en la superficie del Apolo fueron breves, casi más allá de la creencia para los estándares de lo que el Artemis y sus sucesores están planeando. La estadía en la superficie más larga del Apolo fue la del Apolo 17, que pasó poco más de 74 horas en la Luna. El Artemis 3 apunta a aproximadamente una semana. Las misiones futuras bajo la arquitectura del Artemis se extenderán a semanas, luego meses. La pasarela lunar planificada y el puesto de avanzada de la superficie prevén ocupación permanente o semipermanente, potencialmente abarcando décadas. Cada paso en esa progresión multiplica el tiempo de exposición y con él la probabilidad acumulada de que algo salga mal. Piénsalo en términos probabilísticos simples. Si la probabilidad de un impacto significativo de micrometeoro que cause un fallo crítico en cualquier día dado es muy pequeña, esa pequeña probabilidad diaria se compone a lo largo de los años en algo que ya no puede ser descartado.
una probabilidad diaria de 1 en 10.000 de una brecha catastrófica suena vanishingly improbable. A lo largo de una misión de 20 años, representa una certeza casi segura de que al menos un evento de este tipo ocurra. Esa es la aritmética de la exposición de larga duración, y es la aritmética que las breves visitas del Apolo nunca tuvieron que confrontar. Los destellos que vio la tripulación, los 5 o 6 eventos visibles durante su tránsito, fueron los grandes, los brillantes, los impactores lo suficientemente grandes para producir una firma óptica visible desde miles de kilómetros. Objetos capaces de excavar cráteres de metros de ancho en una fracción de segundo. Esos eventos son dramáticos, son los que generan imágenes y titulares. Pero en términos de la amenaza real de ingeniería para un hábitat, representan solo la más delgada astilla del flujo total. Son valores atípicos estadísticos en el extremo grande de una distribución de tamaños que se extiende hacia abajo a través de muchos órdenes de magnitud. Debajo de ellos, en esa distribución, hay una población de partículas tan numerosas y tan pequeñas que son individualmente invisibles pero colectivamente implacables. Estos son los micrometeoros, partículas típicamente menores de 1 milímetro, a veces menores de 100 micras, que es más delgado que un cabello humano. Se mueven a las mismas velocidades de hipervelocidad que sus primos más grandes, o en cualquier lugar de 10 a 70 kilómetros por segundo. Y un estudio reciente estima que una estructura de superficie lunar con un área expuesta comparable a la Estación Espacial Internacional sería golpeada por entre 15.000 y 23.000 de estas partículas cada año. Pausa en ese número. 23.000 impactos por año en una sola estructura. Eso no es un evento dramático de una sola vez para planificar y luego continuar. Es erosión continua. Es un lento e invisible chorreado de arena que nunca se detiene, que opera a cada escala simultáneamente, que degrada superficies, pica recubrimientos ópticos, debilita materiales estructurales y acumula daño con el tiempo de maneras que son fáciles de ignorar a corto plazo y catastróficas a largo plazo. Esta es la conexión profunda con lo que el Artemis II reveló. Los destellos visibles eran la punta de un iceberg. El flujo invisible de micrometeoros es la inmensa masa bajo la línea de flotación, invisible, sin espectáculo y mucho más amenazante en las escalas de tiempo de la misión que cualquier evento de un solo gran impacto. Cada uno de esos 23.000 impactos anuales de micrometeoros es un pequeño experimento en fallo de material. Cada uno excava un cráter microscópico en cualquier superficie que golpee. El punto de impacto se convierte en una versión miniatura del mismo evento de plasma y onda de choque que produce destellos visibles de impactores más grandes. Mantas térmicas que aíslan los hábitats contra los extremos de temperatura de la superficie lunar, desde más de 100 grados Celsius a la luz del sol hasta menos 170 en la sombra, se degradan a medida que sus capas reflectantes están salpicadas con agujeros microscópicos. Las superficies de los paneles solares se nublan a medida que su vidrio de cobertura acumula picaduras que dispersan la luz entrante y reducen la producción de energía. Las juntas estructurales acumulan microfisuras de tensión que individualmente no significan nada, pero que colectivamente reducen el margen contra el fallo por fatiga. Los sellos, juntas y accesorios de presión se debilitan a medida que sus superficies son abrasionadas a nivel molecular. Y porque cada impacto individual es demasiado pequeño para activar ningún sensor o alarma, el daño se acumula silenciosamente, invisiblemente, hasta que se cruza algún umbral y algo falla, a menudo sin previo aviso, a menudo de una manera que es difícil de diagnosticar y más difícil de reparar. Esto no es especulación extraída solo de modelos. Tenemos evidencia física directa de décadas de operación de hardware en el espacio. Después de décadas en órbita terrestre baja, las superficies exteriores de los módulos de la ISS muestran miles de cráteres de impacto de micrometeoros y escombros orbitales visibles a simple vista durante las caminatas espaciales. Algunos de esos cráteres son lo suficientemente grandes como para ser genuinamente alarmantes. Las ventanas de la cúpula de la estación han sido dañadas por impactos de partículas estimadas en solo unas pocas milésimas de milímetro.
Los paneles de radiadores que rechazan el calor residual de los sistemas de la estación están plagados de sitios de impacto. Eso es lo que parece la exposición de larga duración al entorno espacial en la práctica, y eso está en una plataforma que, como se señaló, lo tiene comparativamente fácil. Y en la Luna no hay asistencia de campo magnético. El flujo de meteoritos es mayor. La exposición es continua e implacable. La tasa de daño acumulado durante periodos de tiempo equivalentes sería correspondientemente y sustancialmente peor. La respuesta de ingeniería a esta amenaza no es nada, y sería injusto para los ingenieros y científicos de materiales que han pasado décadas desarrollándola sugerirlo. El enfoque estándar para la protección contra micrometeoros en el diseño de naves espaciales es el escudo Whipple, llamado así por el astrónomo Fred Whipple, que propuso por primera vez el concepto subyacente en la década de 1940, mucho antes de que se convirtiera en una necesidad práctica. La idea es conceptualmente elegante y físicamente sólida. En lugar de construir una sola pared gruesa e intentar hacerla lo suficientemente resistente para detener directamente las partículas entrantes, construyes 2 o más paredes delgadas separadas por un espacio. Cuando una partícula de hipervelocidad golpea la pared de amortiguador exterior, la perfora. El amortiguador no está diseñado para detenerla, pero al perforar, la partícula y el material de la pared se rompen y vaporizan, convirtiendo el único proyectil concentrado en una nube en expansión de escombros más pequeños, más lentos y más difusos. Esa nube de escombros se expande a través del espacio entre las paredes. Para cuando llega a la pared de presión interior, la energía que estaba concentrada en una partícula moviéndose a decenas de kilómetros por segundo ha sido distribuida sobre un área mucho más amplia, moviéndose a una velocidad efectiva más baja, y la pared interior puede absorberla sin ser penetrada. Los escudos Whipple modernos han evolucionado considerablemente desde el concepto original de 2 paredes de Whipple. Los diseños contemporáneos usan múltiples capas intermedias de materiales especializados, tejidos cerámicos, mallas metálicas, combinaciones de películas poliméricas de alta resistencia, cada una sirviendo una función específica en la secuencia progresiva de perturbación y distribución de energía. El rendimiento de estos sistemas es impresionante. Las configuraciones bien diseñadas de escudo Whipple moderno pueden interceptar un estimado del 99,9997% de las partículas entrantes a las velocidades y ángulos de diseño. Expresado así, la protección suena casi absoluta. Pero casi absoluta no es absoluta, y las matemáticas de la exposición de larga duración son implacables. El 0,0003% restante de partículas aplicado a 23.000 impactos por año todavía significa que aproximadamente una partícula en cada 3 millones atraviesa en 10 años. Eso representa un número estadísticamente significativo de eventos de penetración en 20 años. La probabilidad de al menos una brecha significativa, un evento en el que una partícula que penetra la pared interior cause una pérdida de presión detectable, no es insignificante. Es de hecho un parámetro de diseño que tiene que ser gestionado activamente a través de recipientes de presión redundantes, de sistemas rápidos de detección de fugas y protocolos para parcheo de emergencia que puedan ser ejecutados por miembros de la tripulación en trajes espaciales mientras están expuestos al mismo entorno que causó el problema en primer lugar. Los escudos Whipple también tienen límites de escala que se vuelven cada vez más problemáticos a medida que crecen las ambiciones de los hábitats. Funcionan bien para las geometrías de módulos relativamente compactas y bien definidas que caracterizan el diseño actual de naves espaciales. Pero a medida que los hábitats se expanden para apoyar tripulaciones más grandes, más equipos, misiones más largas y eventualmente ocupación permanente, el área total de superficie expuesta crece. Un complejo de hábitat diseñado para albergar una tripulación de 12 con redundancia completa de soporte vital. Osa capacidad de fabricación y laboratorios científicos podría tener 10 o 20 veces el área de superficie exterior de un solo módulo de la ISS. Eso significa 10 o 20 veces el conteo anual de impactos.
Y aquí es donde muchos diseñadores de hábitats lunares que piensan seriamente en la ocupación permanente en lugar de las visitas extendidas han concluido que la única solución de ingeniería con viabilidad genuina a largo plazo no es un escudo que diseñas en un laboratorio y llevas a la Luna. Es un escudo que la Luna ya proporciona gratis en cantidades efectivamente ilimitadas. El regolito, la roca suelta, fragmentada y pulverizada, y el polvo que recubre la superficie lunar hasta profundidades de varios metros. El producto de miles de millones de años del mismo bombardeo por el que ahora nos preocupamos. Dee es un absorbedor extraordinariamente efectivo de energía cinética. Pon de 2 a 3 metros de regolito encima de una estructura de hábitat y tienes una capa de blindaje cuya densidad areal ningún material manufacturado puede igualar a ningún costo o masa de lanzamiento razonable. El enfoque de regolito tiene un segundo gran beneficio que compone su atractivo: la radiación cósmica. Las partículas de alta energía que fluyen continuamente por el entorno interplanetario, originadas tanto del Sol como de fuentes galácticas, plantea un serio riesgo a largo plazo para la salud de cualquiera que viva en la superficie lunar durante períodos extendidos. A diferencia de los impactos de micrometeoros, la exposición a la radiación no tiene un modo de fallo catastrófico de un solo evento. Se acumula lentamente, aumentando el riesgo de cáncer, o degradando el sistema inmune, afectando el sistema nervioso central de maneras que aún están siendo caracterizadas. El blindaje contra la radiación cósmica requiere masa, mucha, colocada entre la tripulación y el cielo. Un sobresuelo de regolito de 2 a 3 metros que detiene los micrometeoros también proporciona un blindaje sustancial contra la radiación, abordando 2 de los peligros más graves de larga duración con una sola decisión arquitectónica. Los desafíos de excavación y construcción que implica este enfoque son, para decirlo sin rodeos, enormes. Mover las cientos o miles de toneladas de regolito requeridas para cubrir un hábitat de tamaño significativo requiere equipos pesados, excavadoras, camiones, niveladoras, que actualmente no existen en forma calificada para vuelo, que nunca han sido probados en el entorno lunar y que ellos mismos necesitarían ser aterrizados en la Luna antes de que pudiera comenzar cualquier construcción. Construir estructuras selladas a presión con suficiente integridad estructural para soportar el peso de un sobresuelo continuo de regolito sin asentarse, agrietarse o deformarse durante décadas requiere enfoques de ingeniería estructural muy por encima de cualquier cosa actualmente en la cartera de prototipos de hábitat. La secuencia de construcción en la que los trabajadores en trajes espaciales en un mundo sin aire deben ensamblar grandes estructuras presurizadas y luego enterrarlas bajo metros de roca fragmentada suelta es operativamente compleja, de maneras que hacen que la construcción de la ISS parezca sencilla en comparación. Entonces el hábitat se convierte esencialmente en una instalación subterránea, lo que transforma cada pregunta de diseño posterior. ¿Cómo proporcionas luz natural a los habitantes de un búnker? ¿Cómo lo ventilan, lo expanden, mantienen su exterior, realizan la salida de emergencia? La arquitectura subterránea que resuelve el problema del blindaje crea una clase completamente nueva de problemas para la habitabilidad, los factores humanos y el bienestar psicológico durante largas temporadas de servicio. Ninguno de estos desafíos es insuperable. Los seres humanos han construido estructuras subterráneas en entornos difíciles a lo largo de la historia. Y los problemas de ingeniería de la construcción de hábitats lunares, aunque genuinamente difíciles, son problemas de ingeniería más que de física fundamental. Pueden resolverse dadas suficientes recursos, de suficiente tiempo y, críticamente, suficiente comprensión de lo que el entorno realmente exige. Ese último requisito es donde la observación del Artemis II se vuelve más consecuente. La física del entorno lunar no es negociable. La Luna está bajo bombardeo constante. La tripulación del Artemis II vio el extremo brillante y visible de ese bombardeo directamente con sus propios ojos. Los modelos, ahora siendo revisados al alza a la luz de lo que observaron, nos dicen que el extremo invisible es miles de veces más frecuente. Y la única manera de construir una presencia humana permanente en ese entorno es reconocer el bombardeo no como una contingencia para planificar alrededor, sino como una condición de referencia para diseñar.
el estado predeterminado del mundo donde pretendemos vivir. Parte 5. El silencio después del destello. Hay una extraña asimetría en la superficie de la Luna que se vuelve imposible de ignorar una vez que la has visto recibir impactos. Cada cráter que puedes ver, desde las gigantescas cuencas visibles a simple vista hasta los fosos microscópicos que cubren cada roca y cada grano de regolito, cada una de esas marcas es un impacto. La Luna no tiene volcanes remodelando su cara. Ya no. Sin ríos erosionando sus llanuras, sin viento suavizando sus crestas, sin placas tectónicas reciclando su corteza. Lo que golpea la Luna se queda en la Luna para siempre, o al menos durante los miles de millones de años hasta que el siguiente impacto más grande borre el anterior. La superficie es un registro, un archivo ininterrumpido de colisiones que se remonta a la formación del sistema solar, escrito en un lenguaje de cráteres que nunca se edita, y nunca se revisa, nunca se borra por el clima o el tiempo. Lo que la tripulación del Artemis II vio no fue un nuevo capítulo. Fue la página actual siendo escrita en tiempo real. Y eso es lo que hizo tan poderosa la observación, no como ciencia, sino como experiencia. Durante décadas hemos entendido el entorno de impactos lunares a través de números, tasas de flujo, distribuciones de tamaño, curvas de probabilidad, estimaciones de energía. Estas son abstracciones. Viven en papeles y bases de datos y especificaciones de ingeniería. Son procesadas por computadoras y resumidas en informes. Son verdaderas, son precisas. También son, en un sentido muy humano, no reales. No hasta que alguien las ve. La tripulación del Artemis II cruzó esa línea. Tomaron una abstracción estadística y la convirtieron en un momento vivido. Y Weissman no reportó un dato. Reportó un destello, algo que vio con sus ojos, algo que produjo una respuesta emocional involuntaria, algo que brevemente hizo que la Luna dejara de ser un destino en un gráfico de planificación y comenzara a ser un lugar donde las cosas explotan. La reacción de la tripulación cuenta la historia. Eufórico. Esa fue una de las palabras usadas. No asustado, no alarmado, eufórico. Hay un tipo particular de alegría que viene de ver algo para lo que no estabas preparado, algo que reenmarca tu comprensión en tiempo real. Y la tripulación del Artemis II claramente lo experimentó. La luz de la Tierra era serena, la corona era magnífica, y la superficie estaba explotando, todo al mismo tiempo. Belleza y violencia ocupando el mismo encuadre, inseparables, simultáneas. Esa disonancia cognitiva, hace esa incapacidad para reconciliar la apariencia pacífica de la Luna con la energética realidad de su entorno, no es un fallo de percepción. Es la respuesta más honesta posible a un mundo que nos ha engañado con su quietud durante todo el tiempo que lo hemos mirado. Y eso nos lleva a la pregunta que ha estado construyéndose debajo de cada cifra de esta historia. ¿Podemos vivir ahí? No visitar, no plantar una bandera y marcharnos. Vivir, construir hábitats, levantar estructuras, mantener sistemas, cultivar alimentos bajo luz artificial dentro de recipientes de presión enterrados bajo 3 metros de regolito en un mundo que recibe más de 1 tonelada de escombros espaciales cada día. La ingeniería es teóricamente posible. Los conceptos de blindaje funcionan en simulación. El enfoque de entierro de regolito proporciona protección adecuada sobre el papel. Los modelos de riesgo, cuando los extiendes a 10, 20, 50 años de ocupación continua, producen números que están dentro del rango de lo que las instituciones humanas han aceptado históricamente para entornos de frontera. Pero todos esos modelos están construidos sobre entradas, y la entrada más importante, el flujo de meteoritos, es la que el Artemis II acaba de decirnos que hemos estado subestimando. Esta no es una razón para abandonar la Luna. Es una razón para volver con mejores instrumentos, para desplegar sistemas de monitoreo orbital que puedan hacer continuamente lo que la tripulación del Artemis II hizo accidentalmente durante 1 hora.
o para construir observatorios dedicados de destellos de impacto en órbita lunar que hagan lo que la tripulación del Artemis II hizo por accidente de forma intencionada todo el tiempo, para reemplazar nuestra visión geocéntrica del entorno lunar con una visión lunarocéntrica. La brecha que el Artemis II reveló no fue una brecha en el conocimiento, fue una brecha en la perspectiva. Estábamos mirando la Luna desde el lugar equivocado y llamando completa a la vista. La Luna no cambió el 6 de abril de 2026. Hizo exactamente lo que ha estado haciendo durante 4.500 millones de años. Estuvo ahí, sin aire y sin protección, y absorbió todo lo que el sistema solar le lanzó. Rocas, polvo, fragmentos de cometas y asteroides y los escombros dispersos de la formación planetaria. Tomó cada golpe y registró cada uno silenciosamente, permanentemente, y sin queja. Lo único que cambió fuimos nosotros. Finalmente pusimos a alguien lo suficientemente cerca, en la geometría correcta, en el momento correcto para ver lo que siempre ha estado ocurriendo. Y lo que vieron fue esto. La Luna no está en silencio. Nunca ha estado en silencio. Es un mundo bajo bombardeo continuo, absorbiendo impactos a cada escala, desde granos de polvo microscópicos hasta rocas del tamaño de tu puño, cada hora de cada día. No sabíamos eso, no visceralmente, no experimentalmente, porque estábamos observando desde demasiado lejos, a través de demasiada atmósfera, durante demasiadas pocas horas. Nuestra imagen de la Luna estaba moldeada por nuestras limitaciones, no por la realidad de la Luna. Esa es la lección real del Artemis II. No que la Luna sea más peligrosa de lo que pensábamos, sino que hemos estado viendo menos de ella de lo que asumíamos. El peligro siempre estuvo ahí. Los destellos siempre estuvieron ocurriendo. Solo no estábamos en posición de notarlo. Y ahora que lo hemos notado, la pregunta es simple. Sabemos lo que es la Luna. La hemos visto con ojos humanos, sin filtrar, desde la órbita. Un lugar de violencia continua y silenciosa, hermoso e indiferente, completamente despreocupado por si construimos ahí o no. ¿Seguimos queriendo hacerlo? Llegamos al final de este video. Hemos seguido juntos los destellos que la tripulación del Artemis II vio desde la órbita lunar. Hemos entendido lo que realmente significan y lo que implican para el futuro de la presencia humana en la Luna. Ahora que sabes que la Luna nunca ha estado en silencio, o que ha estado siendo bombardeada sin pausa durante 4.500 millones de años, ¿cambiaría eso tu respuesta si te preguntaran, ¿irías a vivir ahí? Déjalo en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.